Corte de Santiago anuló multa cursada a programa de televisión por exhibir imagen de adolescente. Responsable de incendio en Cerro de Chiguayante fue condenado a 541 días de pena remitida. Nuevos presidentes asumieron en las 17 cortes de apelaciones del país. Máximo Menem tenía 14 años cuando apareció en un reportaje de televisión argentino donde se hablaba de la relación que mantendría con su padre, mismo contenido que fue replicado por un programa de televisión chileno. El medio nacional fue sancionado por el Consejo Nacional de Televisión por exhibir material de un menor de edad. Sin embargo, esta sanción fue anulada por la Corte de Santiago. ¿Por qué razón? Te lo contamos en la nota. A sus 15 años es conocido por ser el hijo de Cecilia Boloco y Carlos Menem. El año pasado, medios de comunicación ventilaban detalles de su vida, específicamente la relación que tenía con su padre. Temática que fue abordada por un reportaje de 40 minutos de la televisión argentina, que el programa Primer Plano de Televisión retransmitió en la señal local. La emisión del contenido argentino que tenía al joven Máximo Menem Boloco como protagonista generó que el Consejo Nacional de Televisión cursara una multa a Chilevisión, sanción que la Corte de Santiago anuló. Si vulneraba o no aquellos principios que también garantiza la Constitución, el respeto a la privacidad y más todavía, y esto a través de leyes internacionales, en relación a menores. Aquí hay un tema con respecto al asunto del reportaje, y aquí hay un niño. Y en materia de niño, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Causa que enfrenta principios como la libertad de prensa con el derecho a la privacidad e intimidad estipulado en las normas generales de emisión de televisión, además del Código de Ética Periodística Nacional. El Tribunal de Alzada anuló la multa de más de 9 millones de pesos al establecer que no se afecta la vida privada del joven. Estamos hablando de personas que viven o son personas, comillas, públicas, es decir, que permanentemente están expuestas al escrutinio masivo y su grado de privacidad es bastante feble. Pero los periodistas tenemos una obligación, que es defender la dignidad de las personas, y sobre todo de los menores. La denuncia fue cursada anónimamente y se suma a las más de 4.000 que recibió el Consejo Nacional de Televisión durante 2018. En este caso se aseguraba que se estaría violando el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, el derecho a la protección de la privacidad. Quien decide qué se puede mostrar o no a través de un medio de comunicación son los padres o sus representantes legales, ¿ya? Independientemente de que ese menor de edad haya estado o no expuesto en situaciones anteriores. Derecho a la libertad de opinión e información, consagrado en la Constitución Política, versus el derecho a la protección de la privacidad de un adolescente, cuya vida ha sido expuesta en medios de prensa por ser el hijo de personajes ampliamente conocidos por la opinión pública. Encendió una rama en medio de un cerro y provocó un incendio forestal que arrasó con flora nativa en el cerro Manquimávida en Chiguayante. Un incendio forestal fue provocado por una persona que aceptó su responsabilidad ante el juzgado de garantía de esa localidad. Pero ante estos desafortunados eventos, además de la acusación penal, los ejecutores también arriesgan demandas civiles. No apagar bien una fogata, encender un cigarro en medio de una carretera o prender fuego en sitios seriazos son algunas de las principales causantes de incendios forestales en el país. De acuerdo a datos, el 99,7% de los incendios forestales a nivel nacional son provocados voluntaria o involuntariamente por personas. Precisamente eso sucedió en la región del Biobío. Un joven encendió una rama en un bosque conocido como predio forestal. La escasa humedad y el viento provocó un siniestro de este tipo en el cerro Manquimávida de la comuna de Chiguayante. El Ministerio Público con la defensa acordaron plantear este procedimiento abreviado, teniendo en especial consideración que el acusado reconoció su participación en los hechos. Por este siniestro que arrasó con 0,14 hectáreas, el responsable fue condenado bajo la ley de bosques por cuasi delito de incendio de este tipo. Está con una pena de 541 días de remisión condicional y con una multa de 10 UTM que equivale a 483.000 pesos.
Sin embargo, esta no es la única sanción que arriesga a una persona que comete este tipo de delito. Además, en el ámbito civil, se puede demandar por negligencia o imprudencia al responsable de un incendio, que puede derivar en el pago de una indemnización a un ente o persona afectada. El que ha cometido un daño siempre está sujeto a la indemnización por el daño cometido, así que efectivamente quien haya sufrido el daño, poderlo demandar en sede civil. Siniestros que continúan en aumento pese a las campañas de prevención desplegadas a nivel nacional. De acuerdo a CONAF, se han registrado más de 5.000 incendios en el país. Un 32% de ellos han sido provocados de manera intencional. El número en contra es que tenemos más incendios, pero a favor es que la superficie que tenemos nosotros hoy día, que bordea las 64.000 hectáreas, representa un 61% menos de superficie respecto de los últimos 5 años, promedio de los últimos 5 años que bordean las 170.000 hectáreas. Incendio forestal que afectó parte del Cerro Manquimávida en Chiguayante. El autor de este siniestro aceptó su responsabilidad ante el juzgado de esa localidad. Siniestro generado simplemente por encender una rama. Un juzgado civil de Santiago acogió la demanda de una joven que acusó a Chilevisión de utilizar sus imágenes para un programa de parejas sin su consentimiento. El canal fue condenado al pago de 10 millones de pesos por concepto de daño moral. La llamaron de un supuesto programa de viajes de Chilevisión, en el que junto a su pareja disfrutarían de una estadía en Ecuador, todo pagado para potenciar dicho lugar como un destino turístico, pero todo era una farsa. Entonces se hace una negociación, se le explica un poco en qué consistía, sobre todo se destaca la idea de llamar la atención, de destacar lo que significaba el tema turístico. Y posteriormente se percata que el tema no era como se lo habían planteado, sino que derechamente correspondía al programa Manos al Fuego de Chilevisión. La joven fue engañada por la producción, ya que el supuesto programa de viajes era en realidad el espacio televisivo Manos al Fuego. Al darse cuenta de la trampa y de que el material ya había sido grabado, la mujer decidió no firmar el contrato que otorgaba al canal el permiso para usar su imagen. Ella presentó esta demanda de indemnización de perjuicio con el objeto que Chilevisión fuese condenado a indemnizarle el daño emergente que debe haber sufrido, el lucro cesante y, en tercer lugar, el daño moral que ella afirma haber experimentado como consecuencia de la emisión de este programa sin su autorización ni su consentimiento. El cuarto juzgado civil de Santiago no logró acreditar todo lo que señalaba la afectada, sin embargo acogió parcialmente la demanda y por concepto de daño moral ordenó al canal de televisión indemnizar por 10 millones de pesos a la víctima por el sufrimiento causado al ser expuesta en la pantalla abierta sin su consentimiento. La conducta ilícita del canal se configura por el hecho de haber grabado imágenes de ella sin su autorización, editarla y luego emitir el programa a todo Chile. Y no hay ni daño emergente ni lucro cesante, vale decir, no hubo un daño efectivo cuando se mostraron esas afirmaciones. Tampoco ella dejó de percibir algo por el hecho de mostrar esas grabaciones en Ecuador. Pero sí el juez consideró que hubo una afectación real a su privacidad, a su honra, a su integridad como persona. Tras el fallo, la empresa televisiva ingresó un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago, que está a la espera de ser resuelto por el Tribunal de Alzada. Una noche de privacidad casi cobra sus vidas. Es la historia de una pareja que perdió la conciencia por inhalar involuntariamente dióxido de carbono emanado por una estufa en una habitación de un motel. Artefacto que además les causó quemaduras graves. Incidentes por los que el recinto hotelero deberá ahora indemnizar a los afectados. ¿Qué derechos tienen los clientes al contratar este servicio aún más cuando su integridad fue dañada? Mire. Una pareja llegó hasta un recinto de cabañas y canceló el servicio por 8 horas. Una vez finalizado el periodo contratado, los clientes no se presentaron en la recepción para hacer entrega de las llaves. Tras una serie de llamados a la habitación, personal del recinto fue en su búsqueda, percatándose que desde la habitación se emanaba un fuerte olor a gas, además de un calor sofocante proveniente de una estufa en mal estado. Ya habían transcurrido casi 24 horas. Estas camareras relatan en su declaración, ingresaron a la cabaña, abrieron ventanas, apagaron la estufa, llamaron a sus superiores, a los dueños del motel, quienes a su vez llamaron al servicio de SAMU, que fueron quienes dieron los primeros auxilios.
Producto de inhalar involuntariamente monóxido de carbono, ambas personas se quedaron dormidas. La mujer, que estaba más cerca del calefactor, sufrió quemaduras graves. Perjuicio a la integridad de los clientes que motivó una demanda al recinto de Cabañas, solicitando una indemnización de 8.400.000 pesos por concepto de daño material y 50 millones por daño moral. Y agregar riesgos que son absolutamente evitables a las personas que concurren a estos locales por falta al deber de mantención es una responsabilidad que la normativa señala claramente al propietario y que la SEC, cuando recibe las denuncias, lo que hace es cursar procesos administrativos que pueden terminar en sanciones que buscan cambiar esas conductas. Tras un análisis de los antecedentes y su respectiva ponderación, el segundo juzgado civil de Concepción otorgó a la demandante afectada una suma de 20 millones de pesos por concepto de daño moral. Se logró formar una presunción judicial con la gravedad, precisión y concordancia para arribar a la conclusión que las afirmaciones introducidas por la demandante en su demanda estaban confirmadas dentro del proceso. Según consigna el fallo, la responsabilidad civil del recinto demandado proviene de que no cumplió con su obligación de seguridad emanada de la ejecución de buena fe del contrato y que la ley le impone mantener en buenas condiciones las dependencias, algo que en este caso el juzgado estimó que no se cumplió. En el año 1987, la estudiante de música María Paz Santibáñez recibió un disparo en la cabeza en una manifestación en contra del entonces rector de la Universidad de Chile, José Luis Federici. Contra todo pronóstico, la joven sobrevivió. Una historia de superación que les contamos en el siguiente expediente judicial. Un carabinero disparó al cielo mientras una estudiante baleada estaba a sus pies. Así es recordada la manifestación del jueves 24 de septiembre de 1987 fuera del Teatro Municipal de Santiago, que tenía por objetivo mostrar su descontento por el recién designado rector de la Universidad de Chile, José Luis Federici, designado por la dictadura militar. En 1987 y el Papa Juan Pablo II visitó Chile por primera y única vez. Cecilia Bolocco se convirtió en Miss Universo y el movimiento estudiantil volvió a salir a la calle. En agosto, esta imagen desató la furia de los alumnos de la Universidad de Chile. Augusto Pinochet designó como rector de la Casa de Estudios al reconocido economista José Luis Federici. Nosotros estábamos defendiendo la universidad, defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo digamos, el alma mater de este país, no solo la Universidad de Chile, alma mater para sí mismo, sino el alma mater de este país, de este ataque que era una especie de batalla frontal contra la administración de José Federici. Y es que con la caída de Federici, los estudiantes tenían la esperanza que cayera también la dictadura. El 24 de septiembre de 1987, la Confederación de Estudiantes de Chile convocó una manifestación contra José Luis Federici. Entre los casi 200 asistentes estaba la estudiante de música de la Casa de Bello, María Paz Santibáñez Viani, quien ese día reunió dinero para comprar chayas, serpentinas y Sprite para la protesta. Llegamos a ese lugar y me acuerdo que a una chica de la Escuela de Filosofía le dije: vigila, yo voy a rayar, y me saqué una chaqueta que llevaba, me amarré el pelo y me puse a rayar en cuclillas. En un minuto el spray no funcionaba bien y me comencé a parar, y en ese minuto mi cabeza estalló y no supe más lo que pasaba. Fueron 2 disparos perpetrados por el carabinero Orlando Sotomayor, que minutos antes dirigía el tránsito en estas calles de la capital. Una bala impactó directamente en la cabeza de María Paz y la otra al cielo. En la manifestación estaba el camarógrafo de Teleanálisis que trabajaba bajo clandestinidad, Luis Alberto Ramos, quien grabó estas sorprendentes imágenes. Los chicos habían parado el tránsito y como empezaron a abandonar la calle, comenzaron a pasar los autos, bocinazos, gritos de asesinos, y en un momento nos acercamos. Debo haber llegado a unos 6 metros donde estaba, ahí me di cuenta que era una mujer, la María Paz Santibáñez. Me acuerdo de su cara, que está un poco desfigurada con el balazo y le pegaron a una distancia como de 1 metro. Mi primera reacción fue huir, pero al ver a esta chica ahí, recuerdo que en mi morral tenía mi delantal de estudiante de medicina y tomo mi delantal
y lo enarbolo en señal de bandera blanca y me empiezo a acercar. En este registro audiovisual vemos al entonces estudiante de medicina Rodrigo Paz auxiliando a la joven baleada, quien cuando la vio convulsionando ordenó subirla a un taxi para ser trasladada al Instituto de Neurocirugía, donde tras estar 18 días contra todo pronóstico sobrevivió. Tengo algún recuerdo fugaz de ir en un taxi con gente que me llevaba y preguntar qué pasó y decir no puedo mover el lado izquierdo. Y pregunté si me dijeron te dispararon. Le dije balín o bala porque quería medir la gravedad, ¿no? Y todos calmándome. Tras el incidente, funcionarios del teatro llevaron al carabinero al interior del recinto. Y ahí lo esconden y después lo sacan como a las 3 o 4 horas vestido de trabajador municipal, de civil, lo sacan. Y viene toda la etapa de la investigación. 4 días después del balazo que recibió la pianista María Paz Santibáñez, una delegación de la primera comisaría de Santiago compareció en el segundo juzgado militar por los hechos ocurridos fuera del teatro municipal. Casi 7 años después, se condenó al uniformado Orlando Tomás Sotomayor Zúñiga a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo como autor de cuasi delito de lesiones graves. Nos costó 7 años procesarlo, o sea, 7 años es una inmensidad de tiempo para un caso que en 1 mes o 2 meses hubiera sido resuelto. Y efectivamente, un año después, el 28 de julio de 1995, la Corte Marcial confirmó la sentencia de primera instancia, reduciendo la pena impuesta a 61 días, donde el condenado tuvo que firmar un libro de asistencia durante los 2 meses. Asimismo, no fue dado de baja por la institución. Ahora este juicio tiene una particularidad, el primer juicio donde se usa un video en los tribunales de justicia chilenos. Este video que filmó Teleanálisis, que fue clave porque lo que no se ha dicho es que la María Paz Santibáñez quedó detenida, y quedó detenida bajo los cargos de atentar en contra de carabineros. En septiembre de 1999, el 30º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda interpuesta por la madre de la afectada por 40 millones de pesos por concepto de daño moral contra el Estado. Sin embargo, la demandada presentó un recurso de nulidad, siendo rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que elevó la indemnización a 60 millones de pesos, siendo ratificado en el 2004 por la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Me dijo Nelson Caucoto, ¿no? Me dijo, bueno, necesito que escribas todo lo que ha significado esto. Y yo le puse una frase, esto ha sido muy difícil, nadie puede imaginar, ha sido muy terrible. Me llamó y me dijo, Pachi, no me sirve. Vente a mi oficina, pásate una tarde y me tienes que escribir con lujo de detalle lo que eso significó. María Paz Santibáñez Viani fue incorporada a la Comisión Valets II entre las víctimas de prisioneros políticos. Tuvo una larga recuperación. En 1988 se radicó en Praga y en 1991 logró titularse en la Universidad de Chile 10 años después de lo previsto. Ha dado recitales en diversos lugares del mundo y en la actualidad vive en Francia con menos sensibilidad en su pierna izquierda debido al disparo que, contra todo pronóstico, no terminó con su vida. El mes de marzo comienza con nuevos presidentes en las 17 Cortes de Apelaciones del país. ¿Quiénes son y cuáles serán sus desafíos? Te lo contamos a continuación. Varias fueron las actividades que marcaron el inicio del año judicial 2019, entre ellas las cuentas públicas realizadas en diversas cortes de apelaciones del país, que estuvieron marcadas con el cambio de mando de los presidentes de los distintos tribunales de alzada de las 17 jurisdicciones. El 28 de febrero pasado, el ministro Marcelo Urzúa rindió cuenta pública destacando los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Arica durante el año judicial 2018. En la actividad, además, el ministro Pablo Zavala asumió como nuevo presidente del Tribunal de Alzada hasta febrero de 2020. La más importante fue el 5º piso del edificio que ocupa los tribunales orales, lo penal de Arica y de garantía, donde se hicieron las instalaciones para los privados, los jueces, y una sala de reuniones, y también en la Corte de Apelaciones se hizo un 3er piso. Con música de la ópera Carmen y el Vals de Amélie, el 1 de marzo pasado, el ministro Rafael Corbalán rindió cuenta pública de los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Iquique durante el año judicial 2018.
Asimismo, la ministra Marilyn Fredes asumió como nueva presidenta del Tribunal de Alzada. Creo que es positivo, a pesar de, como lo indiqué, haber vivido situaciones complejas por el cargo. La labor administrativa lleva bastantes cosas que no uno está acostumbrado, sino que se dedica prácticamente a la labor jurisdiccional, y sin duda en la labor de presidente uno tiene que ver otros aspectos, tanto incluso lo que nos ocurrió en el último evento climático, y también hay que estar preocupado de eso, lo que tiene la jurisdicción, visitar los tribunales, o sea, no solamente la parte código, que es lo que uno estudia, sino que son una serie de desafíos que se van desarrollando día a día. En especial el acercamiento de la justicia al público, a la gente común que no sabe cómo acceder a los tribunales, tener más cercanía con ellos, tener también en el tapete el gran tema, ¿verdad?, de la niñez, un tema que es muy cercano. El pasado 1 de marzo, el ministro Óscar Clevería rindió cuenta pública de los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta durante el año judicial 2018, instancia en que destacó el análisis de causas resueltas y la ejecución de actividades de vinculación con la comunidad. Asimismo, en la actividad, el ministro Dinko Franulik asumió como presidente del Tribunal de Alzada para el presente año judicial. Estoy muy optimista, la Corte está al día, hemos reducido tiempos de tramitación, estamos desarrollando una labor bien importante, tanto desde el punto de vista jurisdiccional como con relación a la comunidad, así que sí, estamos muy optimistas. El pasado 1 de marzo, el ministro Francisco Sandoval rindió cuenta pública de los principales hitos realizados en su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó durante el año judicial 2018. Asimismo, el ministro Pablo Krum asumió como presidente del Tribunal de Alzada para el presente año judicial. A mí me correspondió dar inicio a lo que fue la tramitación electrónica de las causas judiciales, que fue un desafío, y que esta Corte llevó adelante con bastante éxito, sin mayores tropiezos ni mayores problemas, y todo eso se debió naturalmente a la colaboración de los distintos funcionarios judiciales. Fue un año y una presidencia diferente a las anteriores. El trabajo fue más intenso porque nos fijamos mayores requerimientos y metas más ambiciosas, pero sobre todo orientadas a dar atención a la comunidad, a producir una cercanía con la comunidad. El 1 de marzo pasado, el nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, ministro Humberto Mondaca, inauguró el año judicial 2019 y tomó juramento a los 5 abogados integrantes del Tribunal de Alzada en una ceremonia que incluyó la cuenta pública del presidente saliente Juan Pedro Scherzer. Mi énfasis es que los jueces en realidad fallen pronto, dentro de los plazos legales. Porque si los fallos se dilatan en el tiempo no hay justicia. Si una justicia para que sea real tiene que ser pronta. No digo una justicia arbitraria, sino que una justicia fundada. Preparando esta cuenta me di cuenta del trabajo que hicieron los tribunales de justicia al margen del aspecto jurisdiccional, cómo se vincularon con la comunidad, con programas radiales, con acercamiento, celebraciones de Pascua con los niños, obras teatrales. Eso realmente a mí me dejó gratamente sorprendido. El 1 de marzo pasado, la ministra Rosa Aguirre rindió cuenta pública con los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el año judicial 2018. Asimismo, el ministro Alejandro García asumió la presidencia del Tribunal de Alzada porteño para el presente año judicial. Lo recibo con la mejor de la disposición, con el mejor interés y deseo de trabajar, de hacer bien las cosas y principalmente de estar en estrecha colaboración con la comunidad, la cual necesita muchas veces que nosotros le demos una mano. Estoy muy emocionada, sigo emocionada, porque en realidad es una tarea y labor cumplida con mucho esfuerzo y colaboración de todos los estamentos de nuestra Corte. Y eso me permitió poder hacer el trabajo que acabamos de dar cuenta.
El 4 de marzo pasado, el ministro Michel González rindió cuenta pública de los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua durante 2018, instancia en el que el ministro Pedro Caro asumió como presidente del Tribunal de Alzada para el presente año judicial, periodo en que aseguró enfocará sus esfuerzos para que los ciudadanos adquieran confianza en los tribunales de justicia. Es un desafío muy importante porque es asumir todos los desafíos del Poder Judicial de la sexta región, pero para eso obviamente contamos y contaremos con grupos de trabajo que permitirán afrontar estos nuevos desafíos de la mejor manera posible. Bastante aliviado, bastante tranquilo y contento con lo que hicimos, porque como pudieron ver en el discurso, fueron muchas las actividades que se realizaron y eso me deja muy tranquilo. El 28 de febrero pasado, la ministra Olga Morales rindió cuenta pública con los principales hitos de su gestión como presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca en 2018. Asimismo, en la actividad, el ministro Hernán González asumió la presidencia del Tribunal de Alzada Maulino para el presente año judicial. La vara está bastante alta, y usted lo sabe, tiene todos los antecedentes. Mantener los buenos indicadores, ¿cierto?, y optimizar algunas gestiones para avanzar también. La entrega del detalle de la inversión de proyectos de infraestructura y las cifras jurisdiccionales del año judicial 2018 fueron los aspectos principales entregados por el expresidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Darío Silva, en la cuenta pública en que dio a conocer los principales hitos de su gestión. El ministro anunció que el terreno donde se emplazará el Centro de Justicia de Chillán será entregado durante la segunda quincena de abril. La infraestructura es una parte importante para el desempeño y cumplimiento más adecuado de nuestras funciones. Con el aumento de los juicios, el sistema procesal penal nuevo, que hace que tengamos que tener muchas audiencias orales que antes no existían. En una ceremonia realizada el 1 de marzo pasado, el ministro César Panés concluyó oficialmente su gestión como presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, entregando el cargo al ministro Rodrigo Cerda. Bueno, esta es una corte grande que tiene un funcionamiento ya plenamente establecido, por lo tanto lo que a mí me compete como ministro presidente es continuar la buena marcha que hasta ahora ha tenido la Corte de Apelaciones y todos mis esfuerzos van a ir en ese sentido. Le dimos énfasis a varios aspectos, las cuestiones que son más álgidas en la parte jurisdiccional, que es la atención de niños, niñas, adolescentes, la atención de los migrantes y diversas situaciones que afectaban a nuestros tribunales que tratamos en la medida de lo posible de solucionar con los escasos recursos con los que contamos. En una ceremonia realizada el 1 de marzo pasado, el ministro Álvaro Mesa rindió cuenta pública en que dio a conocer los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Temuco en el año judicial 2018, instancia en que la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena asumió como presidenta del Tribunal de Alzada de la región de la Araucanía para el presente año. Lo valioso que uno puede ver de la estadística, que realmente la región de la Araucanía es una región de mucho ingreso, con muchos tribunales, donde se celebran y se realizan anualmente más de 98.000 audiencias. Me preocuparé de continuar con la exitosa labor desarrollada por mis antecesores, dirigiendo todos nuestros esfuerzos a mejorar la gestión judicial de los 31 juzgados de la jurisdicción. En una ceremonia realizada el 1 de marzo pasado, el ministro Carlos Gutiérrez rindió cuenta pública con los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia durante el año judicial 2018. En la actividad realizada en Osorno, como una señal de descentralización, el ministro Samuel Muñoz asumió como presidente del Tribunal de Alzada Valdiviano para el presente año judicial. Creo que el Poder Judicial es bien demandante. Es demandante e importa que los jueces en general sean personas que tienen vocación de servicio y que sin perjuicio de los legítimos derechos que como funcionarios públicos podamos tener, no es menos cierto que debemos profundizar en nuestro compromiso con la administración de justicia. En
un acto realizado el viernes 1 de marzo pasado en la Sala de Legatos Manuel Agustín Barría Subiabre de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el ministro Jorge Pizarro Astudillo asumió la presidencia del Tribunal de Alzada para el año judicial 2019. Nuevamente me ha correspondido presidir esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Lo anterior ocurrió en el año 2014. Imagino que con todo el tiempo transcurrido ya se cuenta con mayores antecedentes para poder intentar continuar en la senda de la modernidad, de la posibilidad de entregar nuestro mejor interés por parte de los jueces, los funcionarios, y ir mejorando la gestión de esta Corte. Muy contento y preocupado por la responsabilidad que significa que es conducir una Corte conforme el Código Orgánico así lo ordena. En una ceremonia realizada el 1 de marzo pasado, la ministra Alicia Araneda rindió cuenta pública con los principales hitos de su gestión en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique durante el año judicial 2018. Asimismo, en la instancia, el ministro José Ignacio Mora asumió como presidente del Tribunal de Alzada para el presente año judicial. Mantener todo el gran trabajo que han hecho los ministros de esta Corte y en especial la última presidencia de la ministra Araneda. Se ha sentado desde ya una labor eficiente en lo jurisdiccional, en una justicia oportuna y eficaz. Y contenta de cumplir este ciclo y contenta también de entregar la presidencia 2019 al nuevo presidente. Cuando un incendio forestal es intencional, los eventuales responsables no solo enfrentan una acusación penal, también pueden ser demandados ante la justicia civil. En nuestra cápsula educativa te mostramos los alcances de la ley en este tipo de hechos. El responsable de causar un incendio puede enfrentar un juicio penal y uno civil. El artículo 474 del Código Penal establece las distintas situaciones y agravantes que conlleva generar un siniestro y señala que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados, desde 5 años y 1 día hasta 20 años, a quien incendie bosques, mieses, pastos, montes, cerros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas. También al que provoque un incendio que afecte gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. Ello se suma a la Ley de Bosques, en la cual se aumentaron las penas para quienes causen incendios forestales intencionalmente o por negligencia. Además, el Código Civil define la generación de un incendio como un acto imprudente o negligente y según los antecedentes, un juzgado de esa materia podrá, por ejemplo, ordenar el pago de indemnizaciones para recuperar el patrimonio forestal afectado. Tras ejercer su labor por 28 años de manera ininterrumpida, el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Pedro Campos Latorre, dejó sus funciones. De esto y más, les contamos en el bloque. El pasado viernes 1 de marzo, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, rindió cuenta pública en la que informó a la ciudadanía y autoridades de Estado sobre lo realizado durante el 2018 y sobre los desafíos del Poder Judicial para el presente año. Nosotros valoramos la cuenta pública desde la perspectiva del deber que tiene la Corte y todos los órganos del Estado de dar cuenta de su desarrollo, de su cometido, de cómo ha ejercido la potestad. Ese es el punto de partida para nosotros verdaderamente importante, el deber de dar cuenta. Eso en relación también con el derecho de las personas a requerir información. Nosotros entendemos, hoy modernamente se entiende, que el Estado es un Estado que se relaciona permanentemente con las personas. A la instancia asistió el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien destacó la labor realizada durante el año pasado y recalcó la importancia de los desafíos para el 2019. Cuando se debilita la independencia del Poder Judicial, se debilita la fortaleza del Estado de Derecho. Y por eso es muy importante aprender a respetar y proteger la independencia y el buen trato entre los distintos poderes del Estado. El jueves 28 de febrero, el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Pedro Campos Latorre, vivió su último día de funciones tras ejercer la labor durante 28 años de manera ininterrumpida.
Al concluir sus funciones en la primera sala, el abogado integrante recibió un homenaje de todo el personal de la Corte. El acto fue encabezado por el presidente saliente del Tribunal de Alzada, Jaime Vicente Mesa. En tanto, el nuevo presidente, Jorge Pizarro Astudillo, destacó la labor del abogado Pedro Campos durante todos sus años de servicio. Bueno, un tiempo de 28 años, situación inédita en el Poder Judicial, que en este caso ha sido con óptimos resultados, un hombre de mucho temple, bonomía, conocimiento, capacidad y el interés de siempre estar colaborando con a quienes hemos llegado a esta corte, del cual soy un testigo directo. Por lo mismo se entiende el aporte que son los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones. Un aporte que constituye la labor más extensa en la función de abogado integrante en la historia del Poder Judicial. Sumamente tranquilo, con la conciencia totalmente libre, de tal manera que estoy emocionado en realidad por el hecho de haber compartido tantos años aquí en la Corte con tanta gente y con los cuales nunca jamás tuve un sí ni un no. En el 9º Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la ceremonia de egreso del programa Tribunales de Tratamiento de Drogas y o Alcohol. La ceremonia puso término a 12 meses de tratamiento para 2 usuarias y un usuario, quienes se rehabilitaron del consumo problemático de drogas y alcohol, luego de acceder a la suspensión condicional del procedimiento por delitos perpetrados. Eso fue precisamente lo que el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, destacó tras la actividad. Uno allí pudo vivir, viéndolo en la propia expresión y lo que manifestaron las usuarias del programa, de cómo se producen estas características. Porque ellos no tuvieron que enfrentar un juicio tradicional, sino que entraron por una vía alternativa, la suspensión condicional del procedimiento, de manera temprana, y también mencionaron que les había cambiado la vida. A mí me llamó mucho la atención una de ellas, que dijo que lo primero que señaló cuando la magistrada Claudia Burgos le preguntó acerca de su experiencia en el programa, fue que ella le había cambiado la vida y que era una mujer ahora feliz. La jueza del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, Claudia Burgos Sangüesa, destacó la importancia de reinsertar a las personas que han cometido ilícitos bajo el consumo de drogas o alcohol. Hoy día Karina, que es la adulto que egresa y que en este tribunal es la primera mujer que tiene un egreso exitoso, porque generalmente las mujeres han abandonado el tratamiento, es un ejemplo vivo de que el programa fue súper eficaz en, primero, abstraerla del consumo, sacarla absolutamente del delito e incorporarla a la sociedad como ya una persona que va a aportar y no va a restar. El pasado lunes 4 de marzo se llevó a cabo en el ex Congreso Nacional de Santiago una instancia en que se debatieron temas como el aumento de penas en femicidios, como también la necesaria evolución de la sociedad para erradicar la vulneración contra la mujer. Diría que la principal discusión en general es respecto a las leyes, al reconocimiento legal que se hace de estas situaciones y de las situaciones de discriminación que en general viven las mujeres, siendo la violencia una de sus manifestaciones más extremas. Se discutió bastante las leyes porque es un espacio que está en el Congreso, estaban presentes personas de la sociedad civil que interpelaron directamente al Congreso en estas materias, y también se abordó lo interesante que es que además de la ley, esta ley se pueda implementar, o sea, que exista institucionalidad, que existan recursos, y ahí es donde nosotros pudimos intervenir más en señalar qué son las cosas que consideramos importantes, que las leyes consideren que permitan esta adecuada implementación. La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, el que se conmemora este próximo 8 de marzo. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Aroldo Brito, recibió el saludo protocolar del nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Esta es la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, recibió el saludo protocolar del nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Mario Carrera, instancia en la que conversaron sobre el trabajo en conjunto para el presente año judicial. Bueno, son dos. El año pasado nos vinculamos bastante con el tema académico y la verdad es que el actual presidente es un referente y sigue siendo un referente en esa área.
Por lo tanto, nosotros queremos seguir trabajando con el Poder Judicial en esas materias como fiscales, como asociación de fiscales. Y el segundo ya tiene que ver con un tema más nuestro en relación a la seguridad de los fiscales en las distintas audiencias que se desarrollan de Arica a Punta Arenas. La máxima autoridad judicial recibió en audiencia al director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, para informar del inicio de la nueva evaluación de Chile ante el Grupo de Acción Financiera. La última evaluación de Chile fue el año 2010 y esta evaluación comprende una visita in situ en la cual se van a entrevistar con múltiples autoridades de los distintos poderes del Estado, dentro de las cuales obviamente está el Poder Judicial. Y con ello vinimos a extender una invitación formal al presidente para que tenga bien a recibir a una visita de alto nivel que durante el mes de mayo nos va a visitar, dando inicio formal a este procedimiento, digamos, evaluatorio, en el cual se emite un informe que va a determinar cuál es el estatus de Chile de cumplimiento con la normativa internacional para el combate y prevención del lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera es un órgano encargado de dictaminar las políticas antilavado de dinero en diversos países. Dejamos hasta aquí la revisión semanal de las noticias del Poder Judicial. Como siempre, los dejamos invitados a seguir conectados junto a nosotros a través de todas nuestras redes sociales y de nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.